Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Los Hijos del Vecino. Ahí nuevamente comenzábamos el programa con buen ritmo. Estábamos escuchando a La Poncho desde la ciudad de Cochabamba con esta canción que titula Imparable. Imparable va a ser el programa que tenemos hoy porque tenemos un programa bastante dinámico, porque vamos a estar hablando muchísimo de lo que significa las redes sociales, vamos a estar hablando mucho de lo que significa la política en esta recta final hacia lo que son las elecciones del 18 de octubre, como siempre. Vamos a estar hablando sobre marketing político a propósito de las redes sociales, vamos a estar hablando del comportamiento humano en las redes sociales y también en el bloque central vamos a estar en una charla, debate con dos candidatas a la Diputación, una por parte de Comunidad Ciudadana y la otra por parte del MAS. Vamos a estar escuchando las propuestas sobre economía, sobre salud, sobre seguridad ciudadana, que es muy importante, y obvio lo que más preocupa a la gente, al ciudadano de a pie, por lo menos a los que aportan. Vamos a estar hablando de las políticas impositivas que se planean para el próximo gobierno. ¿Qué tal si comenzamos con esto que es Los Hijos del Vecino? Y bien, retornamos con Los Hijos del Vecino y ha llegado el momento de presentar a nuestra primera invitada en el día de hoy, porque estaremos hablando del marketing político, estamos hablando del uso de las redes sociales en lo que significa la política, y para esto quiero dar la bienvenida a Ivana Torrico. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social, además es máster en Marketing Político 2.0, coordinadora de columnistas, política comunicada en Argentina, coordinadora de comunicación de ELECME España, columnista y conferencista. Ivana, bienvenida a Los Hijos del Vecino. Oh, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues yo aquí feliz, vamos a hablar de un tema que me gusta mucho, el marketing político, y como estamos en campaña electoral, pues es muy importante, ¿no? Así es, un tema, aparte que es muy apasionante, es un tema que de alguna manera define el destino de muchos partidos en estos 2 o 3 meses que entran prácticamente en una guerra intensa en cuanto a proselitismo se refiere, ¿verdad? Sí, exacto. Y también tenemos un poco de cansancio ya, ¿no? Porque estamos en campaña electoral prácticamente desde enero del 2019. No te olvides que hemos tenido las elecciones primarias, claro, y después hemos pasado a la larga etapa de campaña electoral para las elecciones del 2019, ¿no? Y también tenemos el tema de que hemos postergado varias veces estas elecciones que finalmente se llevan a cabo el 18 de octubre. Así es. Y esto de marketing político se escucha hablar por aquí, por allá, sobre todo en estas épocas. ¿Qué tal si comenzamos por ahí, Ivana, y en poco tiempo nos resumes a qué se refiere el marketing político? ¿Qué debemos entender con marketing político? Bien, esta es una carrera relativamente nueva, una parte de lo que es el tema de la política, ¿no? La comunicación política en sí es algo que se ha venido desarrollando en Latinoamérica hace unos años ya. Y en Bolivia también, ¿no? Se habla mucho de comunicación política, incluso algunas facultades, algunas universidades están ofreciendo ya diplomados y varias, ¿cómo digo? Especialidades, cursos, ¿no? Exacto, en la UMSA, por ejemplo. Carlos Cordero, por ejemplo, ha estado dando algunos cursos de comunicación política, muy interesante. También en la UTEPSA de Santa Cruz se está ofreciendo un diplomado.
Y así, ¿no? Estamos avanzando poco a poco en Bolivia con el tema de la comunicación y el marketing político. No hay todavía una carrera como tal, pero se nota el fuerte interés que desde el año pasado ya hay en la comunicación y el marketing político. Creo, sin embargo, que todavía no tenemos profesionales que estén trabajando tan fuerte en este tema. En Bolivia se nota, ¿no? Que no tenemos equipos de campaña. Y de eso vamos a hablar justamente hoy día, ¿no? Sí, de eso vamos a hablar, porque la novedad, Ivana, sin duda alguna en estas últimas campañas ha sido el uso de las redes sociales para las campañas electorales. Y a ver, ¿cómo tú ves? ¿Aprobaron o reprobaron los partidos políticos hablando de sus campañas en lo que significa las redes sociales? Bien, el tema de las campañas digitales, porque tenemos tres formas de hacer campañas electorales. Las campañas por tierra, las territoriales, las puerta a puerta, donde vemos grandes cantidades de gente en las calles, banderas, abrazos, besos, todo es la más importante, las campañas por tierra. Después tenemos las campañas por aire, que son las campañas por medios tradicionales, los medios masivos, ¿no? La radio, la televisión, la prensa escrita. Y hace unos años las campañas digitales ya han entrado con fuerza, pero particularmente este año han cobrado mucha importancia por el tema de la pandemia, ¿no? Porque las campañas territoriales son las que más han sufrido este año y probablemente el 2021. Tenemos varios procesos electorales pendientes y creo que tenemos que llevarlos adelante a pesar de esta difícil situación, ¿no? Por ejemplo, y sí, nuestros candidatos han entendido que es importante tener presencia en redes sociales, ya que las campañas digitales son importantes. Sin embargo, creo que han aterrizado el plano digital de la peor manera y están utilizando las peores prácticas, porque tengo la impresión de que todos piensan que estar en redes sociales es abrir sus cuentas de redes sociales, no alimentar, no conectar, buscar votos tal vez a través de las redes sociales, y ese es un gran error, porque a las redes sociales uno entra a conectar, a tener una relación con los electores, a que nos conozcan como personas, ¿no? Y además también es muy importante tener una identidad digital. Hay personas que hace 2 días incluso me han estado mandando, qué sé yo, solicitudes en Facebook, ¿no? Entonces uno creo que abre sus cuentas a las 2 semanas antes de las elecciones y no funciona así. Es tener una identidad digital, ¿no? Crear un branding, una marca realmente, ¿no? Que nos conozcan, que sepan cómo somos, a qué hora nos conectamos, qué tipo de textos utilizamos, qué hashtags, qué tipo de storytelling, o sea, historias, ¿no? Contar historias, usar mucha narrativa, de eso se trata. Pero creo que están generando muchísima polarización, mucho ruido en la red, ¿ya? Con esto del tema de las fake news, con esto de los bots, los trolls y todo esto que está generando realmente una polarización muy marcada, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, ¿no? Entonces, el comportamiento en la red se ha vuelto muy violento en los últimos años y eso se traslada, ¿no? a las calles, ¿no? Vemos violencia en las calles, vemos violencia en la red. El comportamiento que genera la red es muy particular. Tenemos un comportamiento tribal, ¿ya? Somos pequeñas tribus de gente que tenemos los mismos gustos, las mismas preferencias, la misma ideología, vamos a apoyar al mismo candidato normalmente. Entonces, cuando se atacan esas tribus, se nota, ¿no? Que salen todos a defender a esa tribu y eso genera mucha polarización. Y las redes sociales ya no son los espacios donde uno debería tener más diálogo, más consenso, pasa todo lo contrario, ¿no? Se han generado también las cámaras de eco o filtros de burbuja, donde nosotros ya no vemos el todo, sino que las características de la red ha generado también este fenómeno. A partir del 2009, cuando Google decide crear perfiles personalizados, entonces
ya no vemos el todo, sino que estamos en una burbuja donde solo escuchamos nuestra propia voz. Por eso se llaman cámaras de eco, ¿no? Hoy en día tener un debate sano en las redes sociales es prácticamente imposible. Hay temas que son realmente muy difíciles de abordar. Los temas, por ejemplo, el aborto, ya. Cuando hablamos de religión, estamos complicadísimos, ¿no? Sí, exacto. Puedes terminar realmente bloqueado, insultado durante, qué sé yo, 48 horas. Ahora que vuelve el fútbol, de nuevo, problemas. También, sí, exacto, a eso me refiero. Y en el tema político también es muy marcado, ¿no? Exacto. ¿Las campañas publicitarias por las redes sociales emiten factura? Sí, cuando haces una campaña pagada por Facebook, por ejemplo, te mandan a tu correo electrónico cuánto has gastado, pero nunca he visto que me manden una factura así para que pueda descargar con mi IVA, qué sé yo, pero sí te dicen cuánto has gastado, a qué hora, cuánta gente ha visto tu publicidad y todo eso, y te envían a tu correo electrónico. Pero podemos decir claramente que todo lo que se invierte económicamente en campañas por redes publicitarias nos retorna, digamos, como impuestos al Estado, digamos. No ingresa, de hecho. Acá en Bolivia todavía no, pero también hay que considerar que sí es muy económico realmente hacer campañas por Facebook, es muy, muy económico. Muy bien. Yo te agradezco muchísimo, Ivana, por haber compartido con los hijos del vecino. No, a ti, las gracias, Leonardo, muchas gracias por la invitación, gracias a todos quienes se han conectado. Les mando muchos saludos. Ahí estuvimos hablando con Ivana Torrico. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social con un máster en Marketing Político 2.0. Vamos a la primera pausa en Los Hijos del Vecino y enseguida retornamos. Gracias. Y pronto viajaremos hacia la eternidad. No se vive de sueños ni de cruda realidad. Nueva York, Berlín, Londres, Milán, París, Tokio. Ivan Hairstyle, estilista internacional.